Se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo colocó en medio y dijo: les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 1 al 5, verso 10, versos 12 al 14. El criterio es: los que sean humildes, los que aprendan la lección del Evangelio, serán los más importantes. Notas amables a la palabra de Dios, martes 13 de agosto, año 2019. Aprendiendo la pedagogía de Jesús de Nazaret, cómo va educando la comunidad, los seguidores, los apóstoles, cómo va ampliando el horizonte hasta llegar al reino de su Padre Celestial. Utiliza el maestro de Nazaret el mismo método codificado en los 5 libros que tiene una Santa Biblia a sus inicios, que se llama el Pentateuco. Y allí en el Pentateuco aparece la ley de Moisés, que fue codificada en esos 5 libros. También el maestro presenta 5 sermones seguiditos para poder aprender a seguir a Jesús de Nazaret. Si una persona desearía encontrar el camino correcto de seguir a Dios, se pondría a realizar este recorrido que presenta el Evangelio de Mateo a partir del capítulo 5 de los grandes sermones de Jesús de Nazaret. Y el primer sermón es el Sermón de la Montaña, en ese capítulo 5. El segundo es el Sermón de la Misión, en ese capítulo 10. El tercero es el Sermón de las Parábolas, en ese capítulo 13. El cuarto es el Sermón de la Comunidad, que es el sermón precisamente que corresponde para el día de hoy, en ese capítulo 18. El quinto es el sermón del futuro del reino, capítulo 24. Bien interesante tratar de permitir que las ideas naveguen a través de la pedagogía del maestro, como el maestro presenta un sermón que se llama de la comunidad, cómo aprender a vivir en comunidad y cómo destacarse en la comunidad, cómo trabajar en sintonía con la comunidad, cómo que no existan en la comunidad divergencias, egoísmo, momentos difíciles que no permiten sacar la obra adelante. Ahí está el capítulo 18, según San Mateo, haciendo planteamientos para vivir en comunidad y para hacer la voluntad de Dios. Y el planteamiento para hoy: ¿quién es el más importante? Y tiene uno que ponerse a pensar en la palabra importante. Si los discípulos se les ocurrió preguntarle a su maestro: ¿quién es el más importante en el reino de Dios? ¿Quién es el más importante en esta parroquia? ¿Quién es el más importante en esta comunidad? ¿Quién es el más importante en este municipio? ¿Quién es el más importante en este país? Aquella persona que aprenda a hacer la voluntad de Dios, aquella persona que se destaque por sus virtudes, por su capacidad de servicio, entrega y desinterés, aquella persona que siempre trabaja por la comunidad, aquella persona que tendrá una mente altruista, aquella persona llena de bondad. Podrán haber muchas respuestas. ¿Quién es el más importante? Lo primero que hay que tener en cuenta en la palabra importante es que es una palabra que debe ir corriendo a lo largo de la mentalidad de todo el trabajo de una persona. A veces pensamos que hay cosas no importantes, menos importantes o sin importancia. Y cuando uno lee la Biblia encuentra que Jesús tomó lo menos importante y lo elevó de categoría. Así que no debería existir en una sociedad como la nuestra palabras, términos despreciativos para decir esa persona no es importante, no tiene importancia, no vale la pena, no tiene sentido, porque rechina a la misma Sagrada Biblia.
las personas menos importantes. La viuda era una persona no importante en la sociedad judía y Jesús está muy pendiente de ellas y Jesús está con esa comunidad. Jesús está con los menos importantes también, que consideran la raza humana, como son los enfermos, los que tienen lepra, las personas limitadas, no son importantes. Pero Jesús eleva la categoría de importante. Conclusión: la palabra importante debe estar en un nivel bien bueno de la persona que cree en Dios y que realiza un trabajo social, que está con la comunidad, que está para servirle a los demás. Debería ser importante, debería ser importantísimo, debería ser muy importante, es demasiado importante y no debería existir la palabra despreciativa, no vale la pena, no tiene importancia esa persona, no tiene sentido. Así es como se entiende ese capítulo 18 del Evangelio según San Mateo y la experiencia de Jesús de Nazaret para entender su sermón de la comunidad, que tiene como palabra clave: serán importantes los pequeños y los humildes. El criterio es: aquel que se haga pequeño será el más importante. El más importante es amar a Dios, dice la Sagrada Escritura, porque Él es amor y eso es importante. Pero el segundo mandamiento, dice la Santa Biblia, es amar a los demás. Ese también es importante. Pero para llegar al primero, que es también importante, debemos subir los escalones del segundo. Es decir, primero amar a Dios y también es importante amar a los demás. Es importantísimo amarse a sí mismo. Dice la profecía de Isaías en el capítulo 9, lo más importante es dejar que el Señor me encuentre y me acaricie con cariño. Isaías 9:1. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz, habitaba en tierras de sombras y una luz que brilló. La Santa Biblia pregunta: ¿quién es el más importante? ¿El cuarto mandamiento o el templo? ¿Cuál de los dos es más importante? Y esa era la discusión judía: ¿quién es el más importante? Y esa forma de vivir apegados a la ley les alejaba del amor y de la justicia. Cuidaban tanto la ley porque creían que era lo más importante, pero descuidaban la justicia, la caridad y el amor con los demás. Ha recordado también que, preparado el camino de Jesús de Nazaret, sin tomar nada para él, era un hombre importante, Juan el Bautista. Juan el Bautista es una persona que nos da una clase de quién es el más importante. Era muy importante en la misma comunidad cristiana Juan el Bautista. No confundieron con Jesús de Nazaret. Se destacó por su santidad de vida, por su fidelidad a la palabra. La gente lo consideraba muy importante, lo buscaba, lo seguía, porque sus palabras eran bien interesantes. Entonces, Juan el Bautista no cayó en la tentación de creerse el más importante por encima de los demás, sino que Juan el Bautista responde: yo soy solo la voz, no soy nadie más, soy una voz que grita en el desierto, pero no soy nadie más. Jesús de Nazaret dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso es importante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el trabajo más importante de la vida, es conocer a quien es el camino, la verdad y la vida. Y ese es un trabajo importante. Lo importante, dice la Santa Biblia, es estar atentos y vigilantes y escuchar a Dios como nos habla y como nos dice. Es decir, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Eso es importante. Salmo 119 de la Santa Biblia. Escuchar a Dios, estar vigilantes, estar atentos, escuchar la palabra, leerla, meditarla y convertirla en alimento espiritual. Eso es importantísimo. También está el sábado. ¿Es importante el sábado o es importante más un ser humano? ¿Será más importante el sábado o hay que atender a un enfermo? ¿Qué hacemos? ¿Quién es más importante? ¿Qué debemos hacer en este caso? ¿Qué será lo más importante? Y así sigue como esa reflexión tan interesante sobre quién es el más importante. Según la Santa Biblia, será importante, será importantísimo y será muy grande aquel que haga la voluntad de Dios. El criterio común, el más virtuoso en una comunidad, ese es el más importante.